Muy buenas noches, docente. En esta oportunidad voy a representar el caso confidencialidad y delitos graves no reportados. Voy a identificar algunas preguntas y también voy a responder los artículos que corresponden a estas preguntas y cómo debemos evaluar como profesional de la ética profesional y la confidencialidad de un abogado. Ahora, bajo las normas del artículo, voy a sustentar las preguntas. En este caso, identificamos el caso primeramente para poder de alguna forma sustentar el caso y responder a las preguntas. Un abogado que representa a un empresario investiga por corrupción, descubre que su cliente ha cometido otros delitos graves que no está relacionado con el caso original. La información sobre estos delitos fue revelado al abogado bajo el compromiso de confidencialidad de su cliente o reportar la información a las autoridades, ya que los nuevos delitos afectan gravemente a la sociedad. Ahora, como nos presenta este caso, vamos a analizar detalladamente cómo debemos responder como abogados que vamos a representar este caso. En este primer momento es lo que nos viene, reconocimiento de la norma ética profesional jurídica. La pregunta que nos formulan es, ¿cuáles son las normas vinculadas al ejercicio ético profesional que se aplica en el presente caso? Identifica y describe de la manera precisa las normas vinculadas al área ética relevantes del rigen y el deber de confidencialidad del abogado y su obligación de respeto al Estado de Derecho. ¿Cuáles son los que rigen? ¿Cuáles son el deber de confidencialidad del abogado y su obligación de respeto al Estado de Derecho? Esa es la pregunta que nos está formulando y de acuerdo a esto nos avanzamos. De acuerdo al artículo 30, nos avanzamos a esta, alcance secreto profesional. ¿Qué quiere decir este? Este artículo nos habla que el secreto profesional es el deber de reserva que tiene el abogado para proteger y mantener en la más estricta confidencialidad los hechos e información referidos a un cliente o potencial cliente que conoce con ocasión de la relación profesional. Nos quiere decir que esto, el abogado debe reservar su secreto del cliente para poder representarlo de alguna forma. Todo aquello que va a recatar del cliente, él tiene que guardárselo en él mismo y solo utilizarlo de la manera a favor del cliente cuando pueda representarlo. Por eso nos dice en el siguiente artículo, con la finalidad del artículo 3, el secreto profesional garantiza la relación de confianza que debe existir entre un abogado y su cliente para proporcionar un servicio legal óptimo. El abogado solo utilizará la información confidencial en interés de su cliente. O sea, justamente como les hablaba, solamente el abogado puede utilizar o sea, a favor del cliente. Y en este caso, si él rompería estas reglas, tendría una sanción que debería pagarlo reparando los daños causados al cliente. Ahora, como dice, si yo fuera el abogado del empresario, aplicaría las normas éticas de esta forma. Eso nos viene el segundo punto. Si yo representaría al abogado del empresario, este caso que estamos tomando, diríamos, no obstante, si hablamos de la ética como profesional, el abogado debe analizar el caso, si quiere representarlo o no, para poder seguir con el caso o dejarlo. Primeramente, nosotros tenemos la oportunidad, si representamos o no, analizando desde el punto ético, profesional y si nos afecta moral como personas profesionales que somos y como persona que también cada uno tenemos la ética y moral, conociéndonos a nosotros mismos. Ahora, ya que el artículo 7 dice obediencia de la ley, yo me baso a este artículo. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer a la ley lo que está escrita, hacer prevalecer la justicia, hacer saber que la justicia hoy por hoy ya no se ve solamente a veces por dinero o por cualquier sea del caso que sea más dinero que nos ofrezca, representamos muchas veces, hay muchos abogados hoy por eso, pero para mí en esto yo analizo justamente este caso, para mí no me identifica y no representaría este caso. ¿Por qué? Porque me estaría afectando en la ética profesional y hacia moral, podría estar afectándome como persona. Y entonces en este caso yo diría que no representaría bajo estos artículos que yo me baso. Ahora vamos, el análisis de posiciones en conflictos. Nos viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las posiciones en conflicto en este caso? Identifica claramente los intereses del cliente, los del abogado y los de la sociedad en general. De acuerdo al artículo 18
yo me baso, la libertad de patrocinio. ¿Qué quiere decir? El abogado tiene el derecho de aceptar o rechazar el caso, como bien les decía. El abogado, acá estamos analizando de cada uno, como nos pide. Entonces el abogado tiene el deber de rechazar o de poder aceptar, sin ninguna justificación alguna, porque él es libre de poder elegir. Eso nos hace entender esto. Es por eso que yo me baso a este artículo. Por eso tenemos cada uno de nosotros como personas poder sustentar este caso, sí o no. Entonces, otro, por lo cual podría presentar el abogado, o sea, el abogado puede presentar una renuncia, va basándome en el artículo 21, ya que yo no estoy de acuerdo con este caso de poder representarle al cliente, que es el empresario, también de alguna forma afecta lo que tiene que ver relacionado con la sociedad. Entonces, por esa razón, yo si estuviera representando en medio de este caso, como dice el caso, yo representaría una renuncia obligatoria que se basa en el artículo 21. El abogado debe renunciar al patrocinador cuando descubra que al fin a los medios son ilegales, particularmente si de forma conocimiento que el cliente usó de manera directa o indirecta, indebidos de contenido económico y otro tipo de beneficio y respeto. ¿Qué quiere decir? Porque el abogado, al no contarle todos sus secretos, de alguna forma perjudicó ya al abogado, porque no ha contado, no ha podido confiar en él para poder representarlo. Y desde ese punto estaríamos yendo mal si podríamos representar el caso de este cliente. Ahora, la última pregunta que nos dice es: ¿cuáles son los criterios que deben considerarse para evaluar estos intereses bajo el marco de las normas jurídicas y éticas que has identificado? Los criterios que deberíamos considerar, como está escrito de acuerdo al artículo 2, es la obligación. La abogacía es una profesión liberal, en lo cual cumple una función social al servicio del derecho y la justicia. Su objetivo esencial es la convivencia social y los hombres, como fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienes general. ¿Qué quiere decirnos? Es justamente nos está enseñando cómo debemos ser como abogados, que debemos prevalecer la justicia, que debemos respetar toda la ley, que debemos ser unas personas esenciales de convivencia social para poder ser unos abogados de bien. Por lo tanto, las normas jurídicas y éticas que identificamos, que son primordialmente, ya que nos pide qué normas hemos identificado, justamente voy a volver a repetir el caso, que cuáles son los artículos que yo me he basado para poder sustentar este caso. El artículo 7 es la obediencia a la ley, y luego hablamos de la libertad de patrocinio del artículo 18 y por último la renuncia obligatoria del artículo 2, porque justamente, como decimos, todos estos que hemos analizado, estos artículos, para mí me hicieron identificar como profesional cómo yo podría defender a este cliente si yo me baso a estos artículos, porque justamente no tendría mi ética profesional para poder representarlo a este cliente en lo personal, como mi opinión personal, y también para poder hacer prevalecer siempre la justicia, yo lo podría dejar el caso. Así que siempre en cuando que yo tengo la consideración de que en la sociedad debemos hacer prevalecer la justicia y siempre que se haga la justicia y no la injusticia. Justamente si esto nos habla de ética y moral, tendríamos que prevalecer más lo que es la ética y la moral como personas para poder ser capaces de poder representar. Este caso nos hace enseñar de alguna forma cómo debemos ser como profesionales y cómo debemos a basarnos a los artículos justamente bajo escrito que están justamente correctamente y a basarnos a hacer cumplir las leyes de acuerdo a la sociedad y las normas que están escritas. En esta oportunidad tendría que terminar con mi sustención. Muchas gracias, docente, por haberme oído. Esto sería mi fin de poder como sustentar este caso que nos hizo hacer como integridad personal, como debemos ser también como profesional. Muchas gracias.